En primer lugar, quiero agradeceros vuestra presencia esta noche aquí a escuchar un debate muy interesante o a escuchar una charla que posteriormente, con toda seguridad, por la presencia, por la asistencia que tenemos esta noche, de calidad, posiblemente después habrá un debate seguro de lo más interesante en un tema tan importante como es la planificación urbanística, el urbanismo, la historia del urbanismo y lo que puede ser también el futuro del urbanismo. Quiero disculpar la ausencia, en este caso, del alcalde, de Andrés, que no ha podido asistir y me ha pedido, de todas formas yo iba a venir, ¿no?, pero me ha pedido un poco pues que lo sustituya en este caso. Estas charlas, pues en el marco de las actividades que se están realizando por el centenario, coordinadas por la Concejalía de Cultura, y bueno, no quiero, porque el alcalde, cuando hay un acto de estas características, siempre alaba estas actividades que se están realizando en el centenario, pero es una muestra también de cómo, en este caso desde la Concejalía de Cultura, con la participación de mucha gente y la inestimable colaboración de los técnicos, de los técnicos de la Concejalía y de otros técnicos del Ayuntamiento de Totana, de la estructura del Ayuntamiento de Totana, como con imaginación, con la colaboración ciudadana, pues se pueden hacer actividades del calado y de la calidad de la que se están haciendo en estos momentos, en estos meses, con el centenario. O sea, nos podemos sentir orgullosos, no solamente el equipo de gobierno, nos podemos sentir orgullosos de que se está haciendo un gran trabajo de conocimiento, de debate, de recuperación de esa historia del centenario de Totana como ciudad, como una referencia. Esta noche nos acompaña, va a ser ya para ir terminando, nos acompañan dos personas de una talla bastante conocedores de Totana, en fin, y de una talla que yo no la voy a descubrir. A mi derecha está Mariola López Lorca. Mariola es técnico de Administración General que ha estado en el Ayuntamiento de Totana mucho tiempo. Lamentamos, yo especialmente lamento mucho que en este momento no esté en Totana. Sabe que tiene las puertas abiertas, me imagino que en cualquier momento tiene las puertas abiertas para volver a lo que es su casa. Y como no puede ser de otra forma, pues es una persona con experiencia, con mucha experiencia y conocedora de los temas de la planificación urbanística, de los temas urbanísticos del municipio. Y Antonio Campos. Antonio es maestro de escuela, pero después de ser maestro de escuela, pues hizo Historia del Arte, además es músico, o sea que es una persona que tiene todas las sensibilidades que pueda tener alguien que se preocupa y que tiene inquietudes y capacidad y amor a su pueblo para hacer un estudio y hacer también una composición de la historia de los cambios que se han producido en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX en lo que es el urbanismo del municipio de Totana. Y Lali, que es la que va a hablar para de alguna forma exponer desde la concejalía, y yo por mi parte pues termino por donde empezaba. Os agradezco profundamente vuestra presencia y también el que se enriquezca con vuestras aportaciones, con vuestras opiniones, las intervenciones, el debate posterior que pueda haber a la magnífica charla sin lugar a dudas que nos van a dar Antonio y Mariola. Así que le paso la palabra a Lali, a la concejala. Perdón. Bueno, la verdad es que ya queda poco más que decir. Desde la Concejalía de Cultura llevamos un año intenso y yo quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este año. Antonio y Mariola son dos personas que desde el momento en el que se le propuso la idea de hacer una charla sobre el urbanismo, el desarrollo urbanístico de Totana, pues estuvieron dispuestas, como han estado dispuestas todas las personas que han venido colaborando a lo largo de todo el año. Llevamos un año muy intenso. Y también quiero agradecer a Juan Canova Mulero o a Lucía y Encarna, que están siempre pendientes de todo, el que esto sea posible. Por mi parte, nada más. Yo como concejala de Cultura me siento súper contenta y muy orgullosa de las actividades que se están haciendo. Nos queda ya poquito año, aún nos quedan algunas otras actividades y espero que, bueno, pues que la gente participe. Yo creo que cuando empezamos a trabajar
con el tema de la comisión del centenario. Uno de los temas que salieron varios temas que había que tocar y que se han ido desarrollando, pero uno de los temas que salió al principio fue precisamente el desarrollo urbanístico. Entendemos que es importante, es un elemento muy importante para nuestro municipio, el cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado y cómo ha ido pasando en estos 100 años, pues de ser un municipio mucho más pequeño, que ahora nos comentarán, ¿no?, a cómo nos lo encontramos hoy en día, e incluso, como decía Juan José, a cómo podemos prever que sea nuestro municipio de aquí en adelante. Así que por mi parte nada más, simplemente también agradeceros que estéis aquí y agradecerles a Antonio y a Mariola pues el que nos deleiten con su charla, porque son dos personas, como decía Juanjo, muy preparadas y en fin, que van a tratar de un tema que controlan perfectamente. Así que por mi parte nada más. Muchas gracias. Ahora nosotros nos vamos y dejamos a los profesionales trabajar. Juan Cánovas, a Mari Carmen Crespo, por darme la oportunidad de participar en esta charla con una persona tan excepcional como es Mariola. Bien, yo realicé esta investigación hace 12 años, dirigido por la doctora Griñán Montealegre, que también es una excelente investigadora que está muy ligada al estudio del urbanismo en nuestra localidad, y aprendí muchísimo sobre la totana de mis padres y de mis abuelos, que yo desconocía completamente, porque, aunque, bueno, llevamos 500 años de andadura, en realidad la totana que conocemos hoy es fruto de unas decisiones que en su mayoría se han tomado en los últimos 60-65 años, no más. Por eso me gustaría que la investigación pudiera servir para que las nuevas generaciones pudieran conocer aquella totana que ya no está y los procesos de cambio que han dirigido a aquella totana a la totana que tenemos hoy. Bien, comenzamos preguntándonos cómo era aquella totana de 1918 que fue declarada ciudad por Alfonso XIII. Pues era un núcleo rural de tamaño medio, lo que se conoce como una ciudad preindustrial, con una economía basada eminentemente en la agricultura y la artesanía, con una tradición industrial escasa y con infraestructuras básicas. Esta totana, que también dibujó Pedro Munera Villar, como vemos aquí en 1931, permaneció prácticamente intacta hasta comienzos de los 50, cuando, por una serie de causas, entre las que podemos nombrar pues un gran aumento de la población, por una enorme migración que hubo desde las distintas diputaciones de Totana, por una serie de razones, pues la mejora de los saneamientos, la diversificación laboral con el comienzo de la industria, del sector industrial en Totana, o las legislaciones de vivienda subvencionada del Estado. Originaron esta enorme migración en medio del desarrollismo, del boom económico del desarrollismo de los años 60, que ocasionaron que Totana, en prácticamente 25 años, entre 1955 y 1980, aumentara su población en cerca de 6.000 habitantes y se extendiera un 60-70% en el espacio, más de lo que tenía en 1950. Vamos a echar un vistazo breve a la legislación que intentó guiar durante el franquismo este boom expansivo que sufrieron prácticamente todas las ciudades españolas durante esta época. Principalmente vamos a ver tres leyes. La primera de ellas es la Ley de Bases del Régimen Local de 1945, recién estrenada la dictadura, que todavía no prestó especial interés hacia las cuestiones urbanísticas. Esta ley tuvo como fruto dos documentos locales aquí en Totana. Uno de ellos fueron las ordenanzas de construcción de 1948, que todavía tenían mucho de aquellas ordenanzas decimonónicas de policía urbana, con aspectos ya considerados desfasados, por ejemplo, la tira de cuerdas para iniciar la construcción de un edificio, o la no obligatoriedad de presentar un proyecto de vivienda cuando se pedía la licencia en el ayuntamiento. Unos años después, en 1954, vemos otro plan, ya un plan un poco mayor, un proyecto de urbanización redactado por Eugenio Gutiérrez Santos, que era arquitecto municipal, que venía con unas ordenanzas de construcción que ya desarrollaban un poco más y profundizaban más en los aspectos como rasantes, alineación de calles, anchura de calles, altura, volúmenes. Sin embargo, 2 años después surge la Ley de Suelo de 1956, que es una ley rigurosa, es un antes y un después en el urbanismo en España. Y claro,
esta ley trae una nueva forma de planeamiento, los planes generales de ordenación, que ya ven la construcción de una ciudad a largo plazo, pero como un todo unitario, no de forma fragmentaria. Sin embargo, estos planes de ordenación pues, eran de difícil tramitación y eran extremadamente rígidos, con lo cual Totana continuó utilizando esas ordenanzas de construcción del 54 redactadas para una ciudad preindustrial, pero durante los años 60 que supusieron el gran boom urbanístico de la localidad. Claro, el ayuntamiento se vio completamente desbordado ante tal crecimiento y ya un poco tarde, en 1970, encarga el primer plan general de ordenación a Demetrio Ortuño, que era arquitecto municipal. ¿Qué ocurre? Este plan de 1970 ya se inicia cuando quedaba demostrado que la ley del 56 necesitaba una profunda reforma, porque, claro, los años 60 pillaron completamente por sorpresa esa ley, todo lo que pasó en esos años. Y esa reforma llegó en 1976 y pilló el primer plan general de ordenación inacabado, todavía no había terminado de redactarse. Y el gobierno local encarga un nuevo plan general de ordenación urbana, esta vez a José Luis Beraledo, un arquitecto de aquí de Totana. Sin embargo, no sabemos si este plan fue acabado o no, porque no se conserva ninguno de estos dos documentos en el archivo, cuando se producen las primeras elecciones democráticas del 79. Y la nueva corporación democrática, pues ante tal caos urbanístico que existía en la localidad, decide prescindir de ese plan en redacción y encarga a Domingo Montserrat, primer arquitecto municipal en la democracia, encarga un documento que también estaba contemplado en la ley del 76, que eran unas normas subsidiarias municipales de planeamiento, para intentar un poco regular ese caos y dar soluciones a las necesidades concretas de forma práctica. Ahora las normas subsidiarias pasará a comentarlas mi compañera. Pero si volvemos a esa Totana de 1950, prácticamente igual a la que vio el título de ciudad en 1918, vemos esa Totana preindustrial estaba dividida por la Rambla de la Santa, conformada por dos barrios, el barrio de Triana y el barrio de Sevilla. Obviamente la Rambla era el espacio primordial de la ciudad y existían otros espacios importantes en el entramado viario. Obviamente la Plaza de la Villa, en el barrio de Sevilla, dividida en dos espacios, el espacio triangular de la Plaza de los Mártires, conocida en aquella época, y el Anchurón de la Balsa Vieja, y la Plaza Juan de la Cierva y la Glorieta del Convento en el barrio de Triana. El entramado viario pues era un conjunto de calles irregulares, recoletas, herederas sobre todo de todos aquellos caminos que habían cruzado la villa o habían partido de ella a lo largo de los 400 años. Sin embargo, se me olvidó. Quería hablar también un poco del paisaje urbano. El paisaje urbano estaba dominado por las viviendas tradicionales de 1 o 2 alturas, con cubierta de teja árabe, y solamente destacaban en el perfil de la ciudad los conocidos como hitos arquitectónicos, por las torres de las iglesias, sobre todo la iglesia de Santiago, el edificio de la cárcel, por estar situado en altura, y algunas torretas de algunas casonas. Por tanto, podemos decir que se trataba de un paisaje urbano con una delicada homogeneidad. Pero ahora sí, Totana tuvo que crecer en estos años. Y a falta de un plan de conjunto que guiara ese crecimiento como un todo, pues surgieron una serie de barrios, podemos decir, casi por urbanismo improvisado, según las necesidades, aquí y allí, conforme se iban reparcelando. Vamos a echar un vistazo a estos 9 barrios. En primer lugar, el barrio de la Cruz de los Hortelanos. Este barrio se edificó sobre una amplia finca que se llamaba La Hortaliza, de don Ramón Muso, que después heredó su hija Lucrecia. Y el pistoletazo de salida lo dio el Grupo Santulalia, que vemos aquí en rojo, que fue un grupo de 30 viviendas que edificó la Organización Sindical del Hogar en Totana en 1955, rodeadas completamente de huertas. Poco después, la propia Lucrecia Muso promovió el Grupo Fuensanta, que es un grupo de 10 viviendas que todavía podemos ver los azulejos de la Virgen de la Fuensanta en la pared de estas viviendas. Y luego tenemos otras 2 promociones importantes, que son el grupo Nuestra Señora de los Ángeles, que edificó una empresa local llamada Construcciones Subvencionadas S.A., que era de la familia de Damián, el de la Almendra, dirigida por su hijo. Edificó aquí el grupo Nuestra Señora de los Ángeles,
Y la cooperativa San José Obrero, que bueno, las cooperativas de viviendas también en esta época alcanzaron mucho auge, creó dos grupos en este barrio, que como podemos ver en esta imagen, su paisaje urbano era de bastante monotonía, porque bueno, es la típica vivienda subvencionada de esta época que promovía el Estado. Y lo que sí que se intentó fue crear pues un entramado ortogonal fuera de lo que era el conjunto irregular, un entramado de viviendas con calles en cuadrícula, con bastante más orden. El barrio de la Era Alta, situado en el otro extremo de la ciudad, surge sobre todo a partir del Instituto Laboral Profesional de Variedad Agrícola. Y surge sobre todo a través de promociones individuales, ya no grandes promociones de viviendas, de personas que emigraron de la zona de las pedanías este de Lorca y de la zona del Reguero. También intentó tener un entramado regular, ortogonal, pero claro, aquí el terreno difícil lo hizo un poco más complicado. También se edificó en este barrio la fábrica de embutidos Ritos y... Bien. Poco más que decir de este barrio. Aquí podemos ver en esta imagen, de principios de los años 60, algunas viviendas que se construyeron por la zona del Instituto Laboral. Bien, el barrio de Camino de Hondales fue el primer sorpaso del desvío de la Nacional 340. Era un barrio que se encontraba bastante lejos del núcleo urbano en aquella época y surge sobre todo con un eje principal que es el Camino de Hondales y otras calles que surgen alrededor. Aquí hubo promociones individuales, pero también hubo promociones de grupos de viviendas, sobre todo algunos empresarios, por ejemplo, Raimundo Cifuentes o el maestro albañil Pedro Palacios. Y el paisaje de este barrio también se vio influenciado por una serie de infraestructuras, por ejemplo, el campo de fútbol local, que se trasladó aquí en los años 50, que hoy día es el campo del Olímpico, el Instituto Laboral de Formación Profesional, que también se construyó aquí, y el almacén de material de construcción que construyó Nicasio en 1972. El barrio del Cuartel surge tras la construcción del cuartel de la Guardia Civil a principios de los años 50 sobre una serie de fincas de María Ricard Carlos, de Francisco Arnao, de Ginés Rosa, que solicitaron reparcelar para construir viviendas. Y este barrio también recibió migración de unas pedanías concretas que fueron las de la Sierra y Mortí, por situarse en esa dirección. También intenta tener un entramado ortogonal y el eje principal es el camino del Cementerio Nuevo, que luego sería la calle Teniente Pérez Redondo, que cruza la Rambla de los Arcos y que al otro lado crea el germen de lo que hoy día es el barrio de la Costera. Es curioso en este barrio que en algunos proyectos de viviendas los arquitectos dibujaron una serie de plazas rotondas que luego no se vieron plasmadas en el entramado urbano de la ciudad. El barrio de las Navas surge sobre una gran finca llamada La Hoya, donde había un gran salitre, y tiene tres ejes fundamentales: el Camino de las Navas y las prolongaciones de las calles San Ildefonso y La Hoya. Aunque también hay algunas promociones individuales, aquí con Susa tuvo su feudo. Edificó cerca de 100 viviendas y también, bueno, aquí Damián López construyó su fábrica de ladrillo, que se conoció después como La Cerámica. Los polígonos de Tristolemos y la carretera de la estación, desde finales del siglo XIX, constituían la zona industrial de Totana, porque aquí estaba la vía del tren, inaugurada en 1885, y aquí a principios de siglo existían las pocas empresas que había en Totana. Estaba la fábrica de conservas La Totanera, que después pasó a ser Tristolemos, estaba la fábrica de madera del Niño Jesús, estaba la fábrica de la luz de Napoleón Monzó, había un molino maquilero y había una tejera. En los años 60 se recalifican algunas fincas y se comienzan a edificar viviendas, sobre todo en el polígono que llamamos de Tristolemos, a la derecha. Pero claro, como pasa con todas las zonas de expansión de la ciudad, junto al desvío de la Nacional 340, también se comienzan a edificar
muchos talleres, almacenes industriales, con lo cual el paisaje de estos dos barrios unió el uso habitacional con el uso industrial. El polígono de Tristolemos, sobre todo, se desarrolló también mucho con el derribo de la fábrica hace unos años y la construcción de viviendas, pero el polígono de la carretera de la estación, aunque en los años 60 tenía dos calles marcadas, la calle de los Reyes Católicos y la calle Gran Capitán, en realidad se edificaron algunas viviendas frente a la estación, pero todavía hoy parece que no contiene atractivo urbanístico a gran escala y todavía continúa sin edificarse viviendas en número. El barrio de San Francisco se construyó casi por sorpresa, completamente extramuros de lo que era la ciudad en aquel momento y su zona de expansión, bajo iniciativa de Laureano Molino, maestro albañil que todos conocemos. Él creó una cooperativa benéfica que se llamaba San Francisco de Asís, que era filial de la cooperativa benéfica San Vicente de Paúl en Murcia, y edificó 100 viviendas junto al camino de la Tira del Lienzo, como vemos aquí. El paisaje de este barrio pues ya sí que vino marcado ya por la arquitectura de los años 70, con hileras de viviendas tipo dúplex, con ladrillo visto en las fachadas. A continuación, el barrio del Patio de los Frailes. Aquí, como todos sabemos, estaba el Matadero Nuevo a partir de 1940, había una almazara, la de doña Antonia Camacho, y estaba el patio, el huerto enorme que tenían los padres capuchinos. La primera actuación urbanística importante aquí se realizó a finales de los 60, cuando la cooperativa San José Obrero, que había edificado en el barrio de la Cruz de los Hortelanos, edificó su tercer grupo de viviendas. Pero ¿qué pasa? Que a principios de los 70 se construye el parque municipal y se construye el Centro Subcomarcal de Salud. Y entonces esta época se convierte en foco atractivo de expansión urbanística. Los padres capuchinos solicitan reparcelar parte de su huerto y se crean una serie de calles y se comienzan a edificar a finales de los 70 muchísimas viviendas, sobre todo de promoción privada, y aquí Antonio Avellán el Jumillano y los hermanos González Valenzuela edificaron decenas de viviendas y conformaron lo que sería después este barrio en los 80 y 90. Finalmente tenemos el último barrio, el barrio del Tiror Camilleri, que se crea también al otro lado del desvío de la Nacional 340 y toma como eje el camino del Antigor, que salía del cuartel, y se recalifican pues una serie de fincas, entre ellas la de Antonio Camilleri. Pero ¿qué ocurre? Que como el resto de los barrios al otro lado del desvío, pues aquí también se edifican gran número de talleres y de almacenes industriales, y en 1980 pues vemos este barrio como lo que se puede llamar urbanismo disperso, en el que se mezclan esos dos usos, industrial y habitacional. Explicado un poco así rápidamente, porque no dispongo de mucho más tiempo, en los barrios a que dieron lugar ese boom urbanístico de los años 60 y 70, quería centrarme para terminar en tres grandes obras públicas que se realizaron en Totana con mucho esfuerzo, de las varias que se hicieron más, y que no solamente venían a regenerar el paisaje urbano de la ciudad, sino también a hacer un poco con esa ciudad para los ciudadanos, ese ideal de ciudad para los ciudadanos que surge en este momento y que regeneran unos espacios de la ciudad no solo a nivel funcional, sino también ambiental y estético. El primero de ellos es el Parque Municipal Príncipe de España. Durante estos años ya se venían alzando voces acerca de la necesidad de construir espacios ajardinados dentro de las ciudades, sobre todo también por la gran masificación de población que se estaba dando y por el aumento de la contaminación por los coches, por las fábricas, etcétera. Y en 1966 el Ayuntamiento decide construir un parque y para ello decide comprar unos terrenos, una finca llamada La Casica, a Micaela Poveda, junto a la Rambla de la Santa. En 1970 se inicia la construcción, en 1970 se compran los terrenos, se encarga el proyecto a un arquitecto llamado José García Monpeán, y en 1973 se decide el nombre del parque, Parque Príncipe de España, en alusión al título que Franco le había dado a Juan Carlos I como heredero del trono. Mi colegio, por ejemplo, también se llama Príncipe de España. En esa época todo se llamaba Príncipe de España.
Entre el 74 y el 76 se construye el parque y este arquitecto sobre todo tenía dos objetivos. Primero, crear un lugar para actividades culturales y por eso creó un auditorio en el centro. Y segundo, como es lógico, traer la naturaleza al centro de la ciudad para que los ciudadanos pudieran disfrutarla. Tras crearse el parque se quedó completamente inmerso en esa expansión urbanística de los 70 y al lado se construyó el Centro Subcomarcal de Salud, por cuestiones ambientales sobre todo. En esa época se le llamó Pulmón de Totana al parque municipal. Y bueno, lo que consiguió el arquitecto fue crear un espacio multifuncional y saludable en el que poder realizar pues, todo tipo de actividades culturales, lúdicas y de cohesión social. Por otro lado, la Rambla de la Santa pues, venía siendo el espacio más importante, con diferencia, el espacio urbano más importante de toda la ciudad, obviamente. Sin embargo, pues, estaba el miedo de las avenidas de agua, tenía que ser constantemente arreglada por esas avenidas. Y aparte también muchos ciudadanos la utilizaban un poco como estercolero, según nos cuentan las crónicas de la época. Además, en esa época la Rambla tenía un carácter separador de los dos barrios, porque las viviendas aledañas construían sus traseras hacia la Rambla, con lo cual se daban la espalda. La idea de encauzamiento de la Rambla venía de hace muchísimo tiempo, pero en 1963, por fin, el Ayuntamiento se ve con posibilidades de llevarla a cabo y encarga a la Confederación Hidrográfica del Segura el proyecto. Este proyecto es aprobado al año siguiente, en 1964, y cuando se estaba redactando, pues sobrevino aquella gran última riada de junio del 64 que ocasionó tantísimo desastre en Totana. Con el recuerdo todavía de aquella riada, en 1966 el Ayuntamiento aprueba el proyecto y en 1968 lo aprueba el Ministerio de Obras Públicas. Con lo cual, en 1970 comienza a construirse las paredes del encauzamiento y en 1972, en abril, están terminadas y el Ayuntamiento se prepara para convertir esta nueva avenida en una gran vía de prestigio de las que se construían en todas las ciudades de España por aquella época. De hecho, le pone el nombre de Avenida José Antonio Primo de Rivera, a imagen de la Gran Vía de Murcia. Y bueno, consiguiérase esto o no, hoy día tenemos una importantísima avenida para todos los totaneros y estas obras de encauzamiento también consiguieron que la Rambla dejara de tener ese carácter separador para tener un carácter unificador y los dos barrios de Totana pudieron por fin mirarse uno al otro y hermanarse. Y finalmente me gustaría terminar con la regeneración de la Plaza de los Mártires y la Balsa Vieja, que estaba un poco entre los principales objetivos de los políticos locales de aquella época. Y vamos a ver, por curiosidad, solamente dos proyectos que no llegaron a materializarse realmente, pero son dos proyectos que conciben de forma diferente el espacio. Vamos a ver cómo habrían resultado en visiones ideales. El primer proyecto es de Eugenio Gutiérrez Santos, el arquitecto municipal que diseñó la Plaza de Abastos, y presenta aquí una zona ajardinada, ya sin balsa vieja, sin edificios al porchón, sin los antiguos edificios del Matadero Viejo, quizá con una primera idea de lo que pudiera ser un parque municipal, pero en el centro de Totana. Este proyecto todavía interpreta esos dos espacios de la Plaza de los Mártires y la Balsa Vieja como entes diferenciados. En 1966, 15 años después, Demetrio Ortuño realiza por encargo del Ayuntamiento este otro proyecto, que ya sí que ve esos dos espacios con un carácter único y amplio, aunque la Plaza de Abastos ya dejaba tener protagonismo. Y vemos un espacio de planta cuadrangular en la que el Ayuntamiento y la Iglesia de Santiago ocupan dos flancos, y el otro está ocupado por un curioso edificio en L, porticado, de 3 pisos, que iba a tener en la planta sótano una estación de autobuses, que es un poco parecido a lo que después se ha construido, puede tener un aire. Y también es curioso porque la verdadera protagonista de este proyecto era la fuente de Juan de Uceta, que se colocaba en el parterre central. Curioso. Aunque no se llevó a cabo, durante todos los años 70 este proyecto estuvo en los planes del Ayuntamiento y así aparece en las actas. Pero claro, igual que el anterior de Eugenio Gutiérrez,
Por un lado, la falta de fondos y, por otro lado, la dificultad de la expropiación de los inmuebles necesarios, pues hicieron que estos proyectos pues no se pudieran realizar en ese momento. Y con esto termino mi parte de la charla. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que haya sido de su interés. Para cualquier otra información me remito a la investigación que realicé de verdad con mucho cariño. Y tengo que decir que esta investigación, este libro es para echarle un vistazo y luego patear la ciudad de Totana y comprobar todas las respuestas que pude incluir aquí y que a mí todavía me pasa, todavía me voy fijando. Y me gustaría terminar y dar paso a mi compañera con una última reflexión. ¿Qué podemos hacer? La memoria urbana de Totana es patrimonio, obviamente, de todos los totaneros. Y es precisamente entre todos que debemos escoger un modelo de ciudad que la preserve y que la guíe para encontrar un equilibrio suficientemente resistente entre la funcionalidad y la sostenibilidad. Aprendamos pues del pasado para construir un buen futuro. Muchísimas gracias por su atención. El libro está en la biblioteca municipal. Ajá. Hay varios volúmenes en la biblioteca municipal. ¿Y hay que ir a la biblioteca? Sí. El libro es que tiene 12 años y claro, cuando se presentó el libro pues se repartieron muchos volúmenes y se repartieron también a la biblioteca municipal, a la biblioteca de los colegios. ¿Qué particular no? En principio no. Pero vamos, si usted tiene interés, yo le busco uno, no hay ningún problema. Yo encantada. Y yo muchísimo más. Gracias. Bueno, mientras se abre el Power, buenas noches. Quiero decir que ha sido un verdadero placer para mí, aunque ha sido una cierta obligación, lo he sentido como obligación, pero al final se ha transformado en un verdadero placer. Pues primero por tener la oportunidad de trabajar con Antonio y segundo por darme cuenta de cómo ensancha la mirada el tener una panorámica lo más global posible. Entonces es muy interesante, a mí me ha hecho crecer mucho profesionalmente el ver lo que ha comentado Antonio, el de dónde venimos para entender por qué estamos donde estamos, para entender no solamente unas constantes, como un patrón histórico que hay ahí y lo que decía, lo apunta también Juanjo, para poder elegir mejor hacia dónde vamos. Me ha resultado muy interesante y espero que a vosotros os lo parezca. Yo retomo donde él lo ha dejado. Voy a hacer un comentario previo. Tener en cuenta que yo soy abogada, entonces no voy a utilizar terminología jurídica, pero sí que mi visión, lo mismo que la suya es de historiador, la mía no puede dejar de ser la visión jurídica, ¿no? Entonces, en 1976, esas leyes que él ha apuntado, es importante saber que en España, durante el siglo XIX, solo a final del siglo XIX empezó a haber una primera legislación muy rudimentaria, que era de las leyes aquellas de ensanche y las leyes de saneamiento, que era para solucionar problemas puntuales que iban sucediendo, pero después de sucedido. Conforme las ciudades iban creciendo, sobre todo las grandes ciudades, se veía que ya había el problema de los arrabales, el problema de que no había suficiente agua, Entonces se parcheaba regulando el saneamiento y regulando los ensanches, cómo se crecían las poblaciones. Pero realmente, lo ha comentado él, hasta que no llegamos a 1956, no hay la primera ley en España que regula el suelo, la materia de suelo. Me gustaría que entendiéramos todos que las leyes son necesarias para regular la convivencia de los ciudadanos, porque yo creo que a veces nos mataríamos si no existiera la legislación. Entonces, el sentido de la legislación es ese, no es el de poner trabas a las relaciones
comerciales, civiles, económicas, políticas. Tiene esa finalidad. Estamos viviendo hoy en día a un fenómeno que es la legislación cada vez más compleja, cada vez más detallada, y nos sentimos en general que eso nos acogota. Y se nos olvida esta otra parte que he comentado, que es por la necesidad de regular y establecer una convivencia pacífica. Eso es un elemento que no se debe olvidar. Entonces, él ya ha comentado que la primera ley del suelo, que fue en el 56, es la primera que define, que imagina un instrumento que es el plan general para ordenar el crecimiento de la ciudad. En un plan general no solamente se dice primero qué tipos de suelo, dónde se puede edificar, los suelos urbanos, dónde se tiene que proteger de la edificación, que son los suelos rústicos, y unos reservas de suelo que son los urbanizables, suelos que, siendo rústicos, pero tienen derecho a ser urbanizados cumpliendo una serie de características. Y ese plan general también define todo el resto de cuestiones: las alturas, las anchuras de las calles, las zonas verdes, las infraestructuras, hospitales, colegios, zonas de descanso, zonas dotacionales. Ese es el objetivo de un plan general, pintarlo sobre el papel para, conforme se vaya creciendo de la manera que ha comentado Antonio, el crecimiento. Demasiado bien está Totana para haber crecido sin haber previsto nada. Entonces, solamente con un maestro de obras, el maestro de la villa, que con aquel instrumento rudimentario que debió ser el proyecto aquel de delimitación del proyecto de urbanización de Totana, y a golpe de alineación y tira de cuerdas, pues fue surgiendo lo que Totana era. Esto lo explico porque es importante tener en cuenta esto, porque en aquella época que había muchas necesidades, sobre todo necesidades básicas, la gente estaba en sobrevivir. Y en el que podía se hacía una casa con mucho esfuerzo, con sufrimiento, tal, y el ayuntamiento hacía más o menos lo mismo como ayuntamiento. Pero evidentemente nadie andaba sobrado para pensar en una zona verde o para pensar en cuestiones que ahora nosotros las damos por hecho, pero que antes no se daban tan por hecho. Eso es lo que determinó el tipo de crecimiento que Antonio ha expuesto, y determinó que tuviéramos que esperar hasta ¿qué año ha dicho el parque? ¿1970? 76. 76. Desde el 50, que se empezó más o menos el crecimiento de Totana, hasta el 76 es cuando tenemos la primera zona verde en Totana, primera zona verde en condiciones. Cuando llegamos a muere Franco, esto también quiero decirlo, hay un cambio de régimen político que coincide, después de la muerte de Franco, termina la dictadura, empieza la democracia. La democracia es justo lo contrario de la dictadura. No hace falta que os diga que eso tiene un aprendizaje y tiene un rodaje. Y había mucho por hacer al principio, muchas ganas, mucha ilusión. Todo era nuevo, todo era más fácil. Las energías también, las actitudes eran de muchas ganas. Y se empezó a desarrollar, de hecho ahora donde yo voy a empezar ya con el planeamiento, y ahora vais a ver el vértigo que desde desde 1500 que el concejo de Aledo se baja a Totana hasta el siglo XX, hasta mitad del siglo XX, son casi 400 años, todo muy ralentizado, muy suave, muy despacio, y de repente llega 1950, ya habéis visto la trayectoria que él ha explicado, y ahora yo voy a explicar lo que sucede del 81, son las primeras normas subsidiarias, ahora explico también eso, de ahí en adelante lo que ha sucedido. En muy poco tiempo
La población de Totana era como de 14.000 habitantes aproximadamente en 1950. Estamos hablando de que en otros 50, 68 años tenemos ahora 34.000 o así habitantes, creo que estamos por ahí. Es el doble. En muchísimo menos tiempo, en un 10% de esos 400 y pico años de historia, ¿eh? Lo digo porque a mí me ha servido esto también para ser un poco más positiva de lo que era. Entonces, la ley que había vigente cuando brinca la democracia era la ley del 75, que fue una modificación de la del 56 y tuvo un texto refundido en el 76. La Corporación Democrática primera que llega se encuentra esa situación, con un plan general, que ya lo ha explicado él, que fue encargado en la época todavía franquista, que intentaba adaptar el municipio a la legislación vigente 20 y pico años después de la primera ley del suelo, que ya ordenaba que se redactasen los planes generales, y nosotros todavía no teníamos plan general. Cuando llega la primera corporación democrática, ve el plan general que había encargado, que estaba ya redactado. No sé si se llegó a pagar una parte o no, parece ser que ahí había una disensión con el tema de los honorarios. Esencialmente, lo apunta Antonio en su libro, yo creo que tuvo más que ver el hecho de que era un plan general redactado y pensado por hijo de una dictadura, y estábamos ya en una democracia y se quería empezar de cero. Yo creo que eso determinó mucho. Entonces, en ese empezar de cero, lo que nos encontramos es que la legislación vigente establecía planes generales, pero dejaba una puerta abierta a una figura que se llamaba las normas subsidiarias. Normas subsidiarias, y había normas subsidiarias, estaban los planes generales y las normas subsidiarias y complementarias de planeamiento. Pero la figura principal era el plan general. Y complementariamente se podían redactar esas otras normas, y subsidiariamente también en determinados supuestos específicos, en función de la complejidad de los problemas que plantea el desarrollo urbanístico y la capacidad de gestión y la programación del propio municipio. Hago esta matización porque es importante para entender que, pudiendo haber hecho o encargado otro plan general en 1978, la primera corporación que llega al poder, la primera corporación democrática, no se elige un plan general, se elige una norma subsidiaria, que es un documento que de contenido regula lo mismo, la vida de la ciudad, las calles, las zonas verdes, las dotaciones, las infraestructuras, regula todo eso mismo, pero sin embargo, jurídicamente era un instrumento un poco más laxo, más fácil, no se le exigía tanto, y la corporación de aquel momento decide ser práctico, es consciente de la situación, supongo yo que no había mucho dinero, supongo yo que no había mucho personal, supongo yo que, pues lo que ya creo que todos suponemos. Y se elige hacer una norma subsidiaria. El primer documento que inmediatamente se desarrolla, muy rápido, es un proyecto de delimitación del suelo urbano, que solamente dice dónde están los límites del suelo urbano. Eso ya lo hace Domingo Monserrat, que es el arquitecto que rápidamente la corporación contrata. En las entremedias ya finiquitan el tema del plan general que había encargado, ya deciden no continuar con la tramitación de ese plan y encargan la redacción de la norma subsidiaria. 2 años después, esto es muy rápido, la corporación en el 78, a final del 78 ya está constituida, en el mismo 78 se aprueba el proyecto de delimitación de normas subsidiarias y en el 79 ya se está iniciando la norma subsidiaria, que en el 81, después de incluyendo toda la tramitación municipal, exposición al público y remisión a Murcia, a la comunidad autónoma, se aprueba. En 1981 tenemos aprobadas ya las normas subsidiarias. A mí me sorprendió mucho ver esta rapidez
esta eficiencia, esta eficacia me sorprendió agradablemente, y aunque es cierto, bueno, ahora hay una diferencia abismal fundamentalmente en la legislación, porque fue fácil aprobar aquellas normas subsidiarias porque una totana era una totana más sencilla, era una totana con mucho por hacer, y cuando se redactan las normas subsidiarias, ya en el 81, contienen básicamente esto: una información urbanística, una memoria, las clases de suelo, urbano, urbanizable y no urbanizable, con sus normas urbanísticas reguladoras, las ordenanzas municipales de la edificación y unas ordenanzas especiales para ciertas zonas, zonita de los huertos, zona los inmuebles catalogados y ya. Esta norma subsidiaria, entrando ya en ella, lo que básicamente Domingo hace, con muy buen criterio y siendo un instrumento muy sencillo y muy básico, o sea, mucho más básico que un plan general, pero es lo que nos ha traído hasta ahora. Establece una serie de previsiones con carácter ejemplificativo, pues la balsa vieja, la cerámica, la yesera, el matadero, la Rambla de la Espera, el campo de fútbol, la estación, el desvío, el Cruz de la Misión y algunos otros en los extrarradios. Eso responde a este planito que se ve ahí. Si os dais cuenta, lo que está más consolidado, lo que se ve en la fotografía aérea que hay debajo del montaje, se ven bien las edificaciones, y entonces en la parte roja es el casco antiguo, lo que la norma subsidiaria se denominó como casco antiguo, que era donde más o menos Antonio ha explicado que arranca en 1950 y va creciendo. Esa es la situación, la línea roja es más o menos equivale a 1950. Y la línea, el número 2, que es lo que hay alrededor, son los ensanches que Antonio ha ido explicando de todos esos barrios. Y los números que hay, 3, 5, hay hacia el sur del municipio, la zona de arriba, que se ve aquí arriba, el lila de arriba, y el naranjita de la izquierda. La naranjita de la izquierda son las Cabezuelas, el lila número 5 de arriba, la Ramblica y el Parral. Los tres estos son los barrios de Olímpico, Camilleri, todos estos de los que hay de la variante. La carretera nacional es la línea que separa el 2 del 3 y del 5, para que os hagáis una idea. Y el eje vertebrador que atraviesa la zona roja hacia la derecha, esa es la Rambla. El ferrocarril se ve debajo, es la zona límite de la edificación por abajo, lo que hay debajo de las zonas 3 y 5. Este plano no se ve muy bien, pero esta era la parte de suelo no urbanizable e urbanizable de la norma subsidiaria. Solamente la parte esa que se ve rojita en el centro era la zona de los huertos, y la zona rosa que se ve a la parte de arriba, esa línea azul es el trasvase. No hay un río ahí, evidentemente el río es en la zona azul que se ve abajo. Y la única previsión de crecimiento extraurbano que se previó en la norma subsidiaria, aparte de todo ese cinturón que había alrededor del casco urbano, era esa zona rosa, que era el suelo apto para urbanizar de la zona de la Calzona y la zona de los huertos, ¿no? Todavía se optó a nivel práctico por hacer la norma subsidiaria, dejando para el futuro las cuestiones que llevaban un estudio más complejo. Fue una decisión práctica. Por eso, inmediatamente de que se hace, esto no solamente pasa con la norma subsidiaria, sino que pasa con cualquier plan general. En el mismo momento en que se aprueba un plan general, al día siguiente o a la semana siguiente ya han surgido necesidades nuevas que determinan que haya que modificarlo. Entonces, esto sucedió con la norma subsidiaria. La norma subsidiaria, al año siguiente, ya hubo la primera modificación puntual de la norma subsidiaria, que fue una zona docente en el barrio de Triana.
Hay un total de se han tramitado en estos años 42 modificaciones. No todas se han culminado, hay como 7 aproximadamente que se empezaron, pero por unas circunstancias o por otras que no vienen al caso, no se ultimaron. Pero 35 de ellas sí se tramitaron. He mencionado así, voy a mencionar nada más lo más importante para ir rápido. En el año 84 se hace, como estaba todo por hacer, se empiezan a rellenar todos esos huecos que había en el plano que hemos dicho antes. El plan parcial del Parral se aprueba, la Charca se aprueba, creo que conocemos todo, la Ramblica se aprueba. Cuando digo se aprueba, y se aprueba en la primera fase del Salar, cuando digo se aprueba se redacta un plan parcial que regula esa zona. Se aprueba el plan parcial, que no quiere decir que se inmediatamente empiece a llenarse, porque entre que se aprueba un plan parcial y se edifica pasa un tiempo. En el 85, el Peri de la Balsa Vieja, hay una remodelación a la que él ha aludido antes, que luego hay, a su vez, modificado en algún pequeño detalle en 1991. Hay que modificar luego las ordenanzas reguladoras de la Ramblica y el Parral. Algunas modificaciones puntuales que he puesto solo una a nivel ejemplificativo, las normas sobre garajes en casco antiguo y casco actual. Y luego ya empiezan las modificaciones más importantes. En 1993, la de suelo no urbanizable, todo el suelo no urbanizable, todos los extrarradios, todo lo que fuera del casco urbano, se regulan, se le hace un mejor estudio en este momento. Se regula, eso incluye los núcleos rurales, el Ébor, el Rayero, Paretón. La siguiente modificación importante, muy importante, fue la número 8, que fue la de casco antiguo. Se estudió y se protegió los inmuebles catalogados y los restos arqueológicos, tanto en casco urbano, y la número 9, la modificación número 9, la anterior, también estableció un catálogo de inmuebles protegidos en suelo rústico. Y luego ya vamos empezando a rellenar el resto de huecos que quedaban vacíos. La cerámica, que es la zona de Mercadona, la conocéis todos, la Rambla de las Peras, esa de suelo apto para urbanizar, su zona 13 trasvases, arriba del polideportivo, a la izquierda, lo que hay de la Rambla del polideportivo en dirección a la carretera de la Santa, ahí se hizo una modificación. Luego pequeñas cosas como alineaciones en la calle Alhama, la calle Las Parras, o calle Alcalde de Sánchez Guevara, sistema Camilleri. Este sistema general Camilleri fue el colegio que ahora hay allí. La Casa del Pino, que también estaba la zona que hay, la Plaza Narciso Yepes actual. La zona de la estación necesitó modificación, la zona de la Yesera. La número 17 también fue muy importante en la zona de los huertos. Ahí fue cuando, andando el tiempo, ya estamos hablando de 1999, se decidió incentivar o posibilitar la edificación respondiendo a necesidades del pueblo de Totana, porque la zona de los huertos ya sabéis que era muy demandada urbanísticamente. Se delimitan nuevos núcleos rurales. La variante norte, hubo que hacer una modificación puntual de las normas subsidiarias para posibilitar su construcción. La calle Santa Constanza, pequeñas cosas. Y el Salar empieza a crecer a partir de aquí. El suelo industrial, ahora lo vais a ver, se hace una pequeña modificación de la charca. Y luego el suelo industrial ya empieza cada vez más a desarrollarse. Triptolemos también se modifica, se ordena de otra manera. La tercera fase del Salar, la modificación 26 es el Salar, pero es la zona de Fuentes, de donde está la fábrica aquella. Toda esa zona también hubo que reclasificarla como urbanizable industrial. El polideportivo, para ampliar el polideportivo que ya se había construido. El plan parcial residencial Espuña, que es lo que hay en el trasvase. Casa Carlos, donde está ahora la notaría, enfrente de la fuente de Juan de Uceta, hubo que modificar las normas subsidiarias. La autovía, la báscula, donde está enfrente de la estación, toda esa zona se hizo el plan parcial.
Cuarta fase del Salar, la residencia de ancianos, la zona de las ollerías, que se intentó su regeneración. Las bases estaban plantadas, lo que pasa es que no se ha edificado por otras cuestiones. La quinta fase del Salar, del suelo industrial, y ya terminando la de Escamusa, la antigua fábrica de Escamusa, que ahí se previó la construcción de viviendas protegidas para jóvenes, unas modificaciones para poder posibilitar la edificación en ese suelo industrial del trasvase, el Cabecico y ya un pequeño, ya terminamos, y Villas del Sur. Antes de terminar, Villas del Sur es una urbanización, un plan parcial que haya aprobado, donde está el residencial Espuña a la izquierda, antes de llegar. Está el plan parcial aprobado, pero no se ha pedido ninguna, ni se ha desarrollado, no se ha hecho la reparcelación, ni se ha gestionado y por tanto no se ha empezado a edificar porque está todo muy paralizado. Cancarí es en la misma zona, pero más cerca de Alhama, que este está solamente en fase de aprobación inicial. Y el que sí está definitivamente aprobado es el de Totana Sur, que es donde está la antigua discoteca, la Central, aquella discoteca. Vale, con esto termina la exposición de la norma subsidiaria. La norma subsidiaria, quiero decir que de las previsiones iniciales que había y toda esta legislación con lo que se ha ido desarrollando, todavía no están colmatadas. Quiero decir esto, es importante. A pesar de tener casi 38 años de antigüedad, ha sido un cuerpo legislativo que nos ha traído hasta donde estamos, nos ha traído razonablemente bien y aún no está colmatado. Lo digo porque a continuación empieza un cambio en la legislación nacional como consecuencia del cambio en la realidad social y socioeconómica y sociopolítica. Hay un cambio en el que parece que España, con esta ley, la ley del 92, apuesta por un modelo urbanístico de desarrollo, de desarrollismo. Esa ley estuvo funcionando, por supuesto. Quiero que tengáis en cuenta que cada vez que hay una legislación nacional o regional, nosotros, que somos la administración que está debajo de esas otras dos, tenemos la obligación de adaptarnos a esas leyes. Eso es lo que determina una gran parte de los vaivenes que aquí hay. Esta ley del suelo del 92, tiempo después, fue declarada inconstitucional en su mayor parte, básicamente por una cuestión de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y las leyes regionales que han venido después, porque la primera ley regional era muy rudimentaria, era del año 86, y la siguiente ley moderna del suelo regional es la Ley 1/2001, que tuvo su texto refundido en 2005, y esta ley ordenó, ya se cargó el concepto de normas subsidiarias, ya no habilitaba la posibilidad de, ya obligó a que todos los ayuntamientos nos adaptásemos a esa ley, haciendo un plan general. Por eso es que en el 2001, inmediatamente la ley de 2001, pues al año siguiente ya tenemos, este municipio se pone las pilas, redacta un plan general y lo aprueba. Lo aprueba inicialmente, tiene una tramitación también con mucha celeridad y muy rápida, porque en el 2003 ya ha hecho una modificación del catálogo, ya ha contestado las alegaciones presentadas en 2 acuerdos plenarios, tiene la evaluación de impacto ambiental favorable concedida por la comunidad autónoma y se queda simplemente pendiente de su aprobación provisional para llegar a la aprobación definitiva, que la tendría que haber hecho la comunidad autónoma. Pero en ese momento hay un nuevo cambio de gobierno y se decide políticamente que es preciso otro plan general, que es el siguiente plan general, que es el actual que tenemos, que empieza en 2004 con un avance, se tramita, aprobación inicial 2005, provisional 2007, modificaciones en 2008, y en el 2008 se hace ya el texto refundido y se manda a Murcia. En Murcia, que es el órgano que tiene que aprobar los planes generales, no olvidemos esto,
y que revisa el contenido de los planes generales que cada municipio, en desarrollo de su autonomía, redacta, llega a 2011 y ese plan general tiene muchas deficiencias y solamente conseguimos la aprobación definitiva parcial de una pequeña parte, que es básicamente el casco urbano y no todo entero. Eso determina que tengamos que empezar a subsanar deficiencias en 2011, 2014 y seguimos así. Estamos arrastrando todavía, cada vez que subsanamos deficiencias lo volvemos a mandar a Murcia, Murcia nos lo revisa y estamos todavía a fecha hoy, todavía llegamos a 2017 subsanando deficiencias y estamos ya en 2018. No quiero entrar en el fondo del asunto de por qué esto está pasando así, porque es una explicación muy compleja jurídicamente y es una explicación técnicamente también muy compleja. No tenemos tiempo ahora de explicarlo. Sí quiero decir que hay una cuestión también de judicialización y una cuestión de que un plan general al final es el resultado de una elaboración técnica y con unas directrices políticas. Eso sucede tanto en la comunidad, en el ayuntamiento, como en la comunidad autónoma. Entonces, es la suma de muchas intervenciones y es difícil encontrar un equilibrio entre muchos intereses que son materia de los planes generales. No es tan extraño lo que aquí está pasando. Todos sabemos que hay una serie de circunstancias que determinan esto, pero a mí me ha servido de mucho y ahora quiero llevar las reflexiones. Retomo donde lo ha dejado Antonio. Aprendamos del pasado para construir un buen futuro. Si hacemos una mirada histórica, Totana ha tenido siempre una economía municipal de subsistencia. No hemos sido sobrados nunca. Continuamente intentando sobrevivir, continuamente parcheando. No hemos tenido mucho tiempo, ni muchos medios, ni mucho dinero para ir previniendo, y creo que eso es común en todo el recorrido que ha hecho Antonio. Hay una cosa que tampoco hay una conciencia clara de la necesidad. Es importantísimo tener un modelo de ciudad y tener un modelo de ciudad consensuado por la mayor cantidad de gente, desde los ciudadanos, los políticos de todo signo político y todas las fuerzas económicas y sociales, porque es imprescindible. Y hay una falta de consenso también histórica en prácticamente todas las cuestiones esenciales que atañen al municipio. Eso también es histórico. O sea, que no pensemos que es una cosa solo de actualmente, porque somos herederos también de patrones, de energía, no sé de qué, se me escapa a mi consideración. También es importante, esto lo pongo yo en mi motivo, los potenciales en Totana, con la experiencia que yo tengo, ya ha pasado, todas las corporaciones han pasado por mi experiencia, y hay gente muy válida en todas las corporaciones, en todos los signos políticos, en los sectores de la construcción, en los sectores de la agricultura, en el sector... Y no valoramos eso, y el resultado es esto, una gran dosis de negatividad, y esta es mi apreciación personal, que pienso que es el principal obstáculo, porque ya sentimos todos, y estoy usando el plural de cortesía, pero sentimos todos que es tan difícil la situación que no nos atrevemos a imaginar siquiera que puede ser de otra manera, y estamos ya muy acostumbrados a movernos en esto. Esto, yo no sé, habría que hacer un análisis sociológico, no es mi tema, pero me gustaría que reflexionásemos sobre eso. La situación actual
a nivel global trae aires de cambio. Hay una crisis global de todo, medioambiental, económica, social, política, del modelo urbanístico, del modelo de familia, del modelo de pareja, de la cultura. Hay una crisis de todo. Eso marca, o sea, de que está habiendo un cambio. Centrándonos en el urbanismo, os apunto algunas cositas porque tampoco es objeto de la charla, pero el modelo urbanístico que ahora se está implantando, que ya en los años 60 ya se empezó a hablar de decrecimiento como modelo económico. Eso ya está llegando al urbanismo porque hay otro factor principal que es el medio ambiente. El medio ambiente antes no se tenía muy en cuenta porque lo dábamos por hecho de que teníamos un medio ambiente sostenible y bueno. Pero aunque nosotros somos una ciudad rural y no lo notamos mucho, rural quiero decir una ciudad, no somos Madrid ni Barcelona, no lo notamos mucho, pero ya lo sabemos todos que el planeta Tierra tiene ya que priorizar mucho el medio ambiente. Todavía no es una realidad, pero hay una ley de cambio climático que está en formato borrador, está discutiéndose entre pasillos y es una ley de cambio climático que, por lo que se dice, va a tener una influencia fundamental en el urbanismo, porque el urbanismo es una de las actividades humanas que más incidencia climática y medioambiental tiene. Donde se junta el humano, pues genera residuos, genera mucha contaminación, donde hay industrias y no se sabe muy bien todavía por dónde va. Esa ley es obligatorio que la aprobemos porque estamos en la Comunidad Económica Europea. Tenemos que transponerla y no sé cómo andamos de plazo, pero... Y ahora todo lo que se va apuntando desde el punto de vista urbanístico tiende más al concepto de ciudad compacta. Las ruraciudades, las ciudades lentas, toda esta cosa que ya hay muchas iniciativas. Yo termino con esto. ¿Podemos encontrar algo positivo en la situación actual? Yo, si me atrevo a plantear una cuestión, intentando revertir la negatividad esa de la que hablaba. A mí me parece que puede ser hasta incluso positivo. Esta parálisis urbanística puede ser. Miro para el sector de la construcción porque no quiero hacer daño a nadie, pero ya el presidente de los constructores de Murcia, precisamente esta semana, ya ha hecho unas manifestaciones en la prensa de que ya se están dando cuenta de esto, de que quizá el modelo este de urbanismo expansivo que se ha practicado desde la Ley del Suelo del 92, eso ya ha quebrado, eso ya se sabe y ahora se están replanteando que probablemente sea mucho más sostenible y sigue habiendo la misma capacidad de generar riqueza, volver al centro y condensar un poco más. Yo no lo quiero dejar aquí porque esto es un tema de arquitectura, es un tema que implica un reformateo de las cabezas de todos nosotros y yo pienso que si hiciéramos un ejercicio de imaginación, un ejercicio de consenso, un ejercicio de aceptar la diversidad, renunciar un poco a la necesidad individual de tener razón y renuncio un poco a mi necesidad y el otro renuncia otro poco a la suya y entre los dos encontramos algo en lo que coincidamos, aunque tengamos que renunciar también a algo, yo creo que se podría hacer mucho en Totana, independientemente de la situación. Y sigo diciendo que no es necesariamente negativo este parón que hemos tenido, porque en otros municipios donde no ha habido el parón y ha habido desarrollos urbanísticos, ahora tienen el problema contrario, que es tirar para atrás y de qué manera, con derechos adquiridos o no adquiridos, tirar para atrás es difícil, es casi más difícil que donde nos encontramos nosotros,
pienso que empezar de cero es más fácil cuando no hay nada construido que cuando hay que hacer un Frankenstein. Entonces, me permito introducir estas consideraciones y con esto cierro. Muchas gracias. Juanjo tenía ganas de que hubiera intervenciones. Si alguien quiere y le apetece decir algo, a vuestra disposición. No quería dejaros muros, no quería... Sí, dígame. El paro político, ¿quién tiene la culpa? Los políticos, de más allá, estos de aquí. A ver. Pues yo, una de las culpas principales, desde mi punto de vista, está en que somos inmaduros, democráticamente hablando. No es fácil hacer una construcción colectiva. Si alguna responsabilidad hay, la responsabilidad es compartida. Los ciudadanos se supone que somos los que le transmitimos a los políticos nuestras necesidades. Los ciudadanos debiéramos tener claro lo que queremos en nuestra ciudad. Si queremos una ciudad con más zonas verdes, con menos zonas verdes, más industrial, más agrícola. Una vez transmitida esa idea, los políticos, de común acuerdo, tienen que buscar la forma para materializar eso con los medios escasos de los que se dispone. Porque un ayuntamiento es como una casa. Entra un sueldo y hay 4 hijos, 4 bocas que alimentar, la luz por pagar, y en un ayuntamiento funciona exactamente igual. No creo que haya una culpa. Como mucho hay una responsabilidad y es de todos, porque los políticos son las personas a quienes nosotros les votamos para que nos representen. Cada uno de ellos que haga su ejercicio de reflexión de si pueden hacerlo mejor de lo que lo están haciendo, que yo creo que sí. Pero que conste que todos son muy válidos y es verdad, es una cosa que yo en los tiempos que corren, entrar en política creo que hace falta un importante valor, porque la mayoría de los ciudadanos nos quedamos cómodos en nuestra casa y luego delegamos en ellos y luego nos quejamos de ellos. Entonces, es una respuesta, una pregunta que tiene muchas respuestas y el análisis sería muy largo. Yo lo dejo aquí. Es que, a ver, como están muchos aquí, pues yo quería aprovechar, porque están de todos los palos, y quería aprovechar, a ver, que se pongan de acuerdo, que no tiren uno para un lado y otro para otro. Yo digo una cosa, tú dices la contraria, por el bien del pueblo, si eso es para nuestro pueblo. Entonces, digo una cosa, como lo ha hecho el palo opuesto, no me parece bien, no. Si lo dice el palo opuesto y es cosa buena, pues entonces yo tengo que tomar ejemplo del palo opuesto. Pienso yo. Pero algunas veces no uno piensa así, lo que nos dicen. Sí. Pues muchas gracias. Sí, yo quería ver qué opinión tienes, Mariola, sobre el tema del plan actual que se ha mandado, que lleva ahí medio Murcia, que ha diseñado una ciudad expansiva. Es lo contrario a lo que parece ser que hoy día se tiene en una ciudad compacta. Entonces, si el diseño ha sido de una ciudad expansiva y lo que se tiende ahora es como lo contrario, ¿qué futuro tiene el plan de Murcia? ¿Tu opinión? Bueno, yo no tengo una bolita mágica, principalmente porque eso no depende de una sola persona, ni depende de una sola institución, depende de 2 instituciones. Las cuestiones
jurídicas implicadas en el asunto y las cuestiones técnicas implicadas en el asunto son de una complejidad absoluta, pero absoluta. Podríamos estar horas y días debatiendo. Sí que quiero decir una cosa, los jurídicos y los técnicos le damos forma, con arreglo a la legislación vigente en cada momento, le damos forma a las necesidades que el político que representa a los ciudadanos se nos transmite, guardando, por supuesto, las formas legales. Entonces, no es importante verdaderamente que sea una ciudad expansiva o que más expansiva o menos expansiva. Este plan es heredero de la ley de 2001, que a su vez es heredera de la ley del 92. Pero esta es la misma constante histórica que ha pasado con lo que ha explicado Juan, con lo que ha explicado Antonio. Siempre vamos tarde, siempre vamos a disgusto, y yo el principal problema, de verdad, lo siento en las relaciones que hay entre nosotros, no en el contenido del plan. Porque el contenido del plan, si se aprueba mañana y pasado hay una ley nueva que retrovierte el modelo de ciudad y vuelve para atrás, al minuto siguiente se modifica. No es problema. No es problema. Yo, sinceramente, el problema lo encuentro en no entendernos entre nosotros. Coincido con la señora. Entonces, polemizar más y gastar energía en cuestiones que son muy secundarias si existiese esto que estoy diciendo. Pero para entendernos entre nosotros, lo que tenemos que hacer es hablar. Si nosotros no somos capaces de hablar, no nos dejan hablar, es imposible entendernos. Lo lógico sería hacer, digamos, que el pueblo empiece para hacer un plan urbanístico, que el pueblo pueda expresarse y pueda hablar. Para ello, lo habría que hacer, dando charlas, formar a la gente más o menos empieza del pueblo y que el pueblo opine. Cuando el pueblo opine, pues al final habrá un debate democrático en el cual pues, se llegará a una conclusión, digamos, democrática, ¿no? Pero si el pueblo no puede opinar y se hace entre varias personas, aparte del pueblo, es imposible llegar a un acuerdo. No sé qué opina. Yo no opino. Los señores políticos lo recogerán tu apreciación y ya está, ¿no? Bueno, era un poco de no estar de acuerdo con lo que acabas de exponer. Si varias personas o partidos políticos o representantes de los vecinos no llegan a un acuerdo, es porque justo el objeto no corresponde al futuro o al modelo que tienen de ciudad. Yo creo que el problema está en el objeto, que no está definido. Y evidentemente, tú lo acabas de explicar muy bien, las ciudades en la Edad Media eran un cuerpo cerrado, con muralla y con todo. Actualmente las ciudades no es eso. Las expectativas de crecimiento de Totana también han sido reflejados en la charla. El crecimiento de la población ha sido enorme y todavía más que se espera. ¿Eso lo recoge el plan? No, el plan no es lo que ocurre. No contenta a la población de Totana ni a sus representantes, es decir, no define hacia dónde va Totana. Es decir, como el desvío que no ha salido aquí, el desvío marca una frontera. La vía férrea marca otra frontera. La frontera ya infranqueable. Es decir, el polígono es que el Valle del Guadalentín debería ser una ciudad lineal, que en la práctica es. Las ciudades están a basurero, no es la garantía. Eso no lo define el plan, ni el plan de Totana, ni de Adama. Es decir, los problemas que hay con las líneas de trazado de infraestructuras y todo, es decir, eso pasará por el Valle del Guadalentín, no van a pasar por Cazorla ni por las sierras mineras. Eso, la comunicación con África pasará por este valle como ha pasado históricamente. Es decir, eso tampoco lo recoge el plan. ¿Para dónde van a crecer? Las actividades industriales ya no son las que eran. Es decir, tampoco, es decir, vamos a hacer un plan y mañana ya lo corregimos. Usted hace una casa y mañana entra reformas y tira los tabiques y todo. No debe ser así. Mejor que pase un día y también se ha dicho que este impasse pues ha venido bien. Es decir, el desarrollo no ha cumplido las expectativas. Es decir, y hay
zonas donde sobran viviendas, zonas donde falta. Y estas cosas, pues yo creo que se debería hacer lo que ya ha salido, es decir, poner exposición pública como debe ser, cosa que a veces no se hace, y ya ha habido varias quejas, y recoger las opiniones de todos. Y evidentemente, pues yo, si quiero que me opere o tengo un infarto, quiero que me opere del corazón, voy a un especialista. Lo que venga, pues una ATS con respeto a un enfermero, con respeto de los enfermeros, me opere el corazón. Obviamente, es decir, hay opiniones cualificadas que se deben recoger, y la de los vecinos también cuentan. Es decir, si yo me he ido a Francia, y aquí en Totana hay muchísimos que se fueron a Francia, compraron solar, hicieron la cimentación para su hija cuando se casase, y ahora no le dejan que hagan 4 columnitas para hacerse el piso encima. Se tiene que comprar una casa. Pues a esos también hay que escucharlos. Es decir, el planeamiento debe recoger qué vecinos tenemos, quiénes somos nosotros. No nos vamos todos quedarnos en un palacio, pero claro, quiénes somos nosotros. Eso es lo primero, tener conciencia. La ubicación de Totana es especialísima. Juan Vital, un ejemplo, el sanatorio que se hizo en Sierra Espuña era de los que tenía el índice de curación de la tuberculosis de los más altos, es decir, una ubicación sanísima. Cuando uno viene de Cartagena o de la playa, ve el rincón donde está Totana situada, la Bastida, 4.000 años. Y algo tendremos nosotros de los genes de ellos, es decir, la ubicación de Totana, sanísima, especial, a la Soleo, pues no la fastidiemos. El mayor parque de Totana eran los huertos históricos. Pues pena pasearse ahora por los huertos. Es decir, y eso que se hicieron los famosos huertos nuevos que regaban los nacimientos históricos, pero eso pues no lo hemos mantenido. Y responsables todos, obviamente, responsables todos. Y debemos de escucharnos, y quien se crea al respecto que levante el dedo, y ya ni el Papa la cátedra. Nadie tiene la verdad absoluta. Es decir, es cierto que este mundo cruel se mueve muchísimo por dinero, pero todos queremos vivir bien. Yo, es decir, un constructor que quiere hacer la mejor casa para que se venda, como el que fabrica un coche, el mejor coche. Pero claro, hay que escuchar y tomar el curso de dónde estamos. ¿El tren de alta velocidad? Pues claro que pasará. ¿Que pasará por un lugar o por otro? Pues levitando no va a pasar. El tren de cercanías, pues claro que deberíamos de tener los dos. El de super alta velocidad para sacar los brócolis en 5 horas a Berlín y venderlos fresquitos, y el de pasajeros que no está hecho. Nosotros no tenemos ni un digno tranvía, Alicante-Águilas, por ejemplo. Nos daría, vamos, un movimiento de... Si yo tengo 1 millón y lo tengo debajo de la losa, no tengo nada. Si cada día lo muevo, pues tendré más. Y con la población pasa exactamente igual. Eso no está recogido tampoco. Es decir, ¿dónde está la estación de Totana? Pues estaba esperando Cartagena, Totana, ya que no se ha hecho. Y tampoco se ha movido ese interés para los vecinos. El que tiene un hijo estudiando en Murcia, va y viene, duerme en casa y cena en casa, le hace la cama, le plan. Es decir, que le atiende el que tiene un hijo en Cartagena, haciendo una técnica, lo tiene que hospedar, y eso es dinero. Los alcaldes de Lorca, Totana, Lama han contemplado eso en el plan, cómo comunicar Cartagena con el Valle de Guadalquivir. Cero patatero, tampoco está recogido en el plan. Y eso es una infraestructura que evidentemente con el desvío afectará al crecimiento urbano. Y el desvío, pues hay que ver las alturas que se permiten en unos sitios. Dices, madre mía, una vía, una calle que tiene 8 carriles en la curva, 4 por el paso inferior y otros 4 arriba. 8 carriles, es decir, vaya usted a Murcia o Alicante a ver qué calle tiene 8 carriles y las alturas de edificación. Pues si uno recoge las alturas de ahí, pues este pueblo, pues, ¿quién ha visualizado? La ciudad se debe visualizar. Yo, pues sinceramente, creo que el objetivo de esta charla era precisamente hacer el recorrido histórico de cómo hemos llegado hasta aquí para tener la visión que ahora mismo tú estás exponiendo. Entonces, me parece muy interesante cuando
no sé, es así, la cosa se ha dado, es muy complejo, de verdad que la tramitación del plan general actual es muy compleja. Además, el tema de participación ciudadana efectivamente es uno de los temas punteros. Sí, el futuro va por ahí, pero también hace falta ciudadanos implicados. Lo que tú estás planteando será cada día una realidad más. Y será. Y creo que los que estamos aquí lo veremos, porque va muy rápido todo. Entonces, pues nada, agradeceros vuestra presencia. Otro tema sobre que has planteado muy bien es que el medio ambiente y el calentamiento global, lo que estamos viendo un cambio climático que nunca lo habíamos visto, ¿no? Lo que ha pasado estos días de caer 400 litros por metro cuadrado parece una barbaridad. Hoy leyendo la prensa pues, están diciendo que esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo, que es un mar cerrado, se está calentando y en el otoño, cuando llega una gota fría de estas, del norte, un viento frío, polar, pues claro, diluye. Entonces, si vemos Totana, como Antonio lo ha planteado en su libro, cómo era la Totana antigua y cómo ha ido evolucionando, nos damos cuenta que la Totana antigua estaba en alto y ha ido evolucionando hacia abajo. Y hablo de una época en que hubo inundación y se hundió uno de los barcos, pero es que ahora en el plan actual sigue hacia abajo. Sigue hacia abajo, o sea, se expande hacia las zonas bajas, inundables. Y yo realmente creo que ese es un gran problema del actual planeamiento también. Es una ciudad extensa, nos falta terreno para la ciudad, y nosotros vamos hacia las zonas bajas, inundables, que jamás en la historia de España se ha habido. Ya tuvimos inundaciones, gracias a Dios, que fue en el año 64, que fue de día, no sé si de noche, todo el mundo dice que había muertos a montones. Entonces, ¿cómo nos queremos ir más abajo? Hombre, yo me gustaría, Antonio, Mario, los dos, opinar sobre este tema, porque Mario lo ha dicho, el medio ambiente va a ser fundamental y hay que tener visión de la ciudad, si los antiguos la tenían, ¿cómo los modernos vamos? Vamos a ver, históricamente, realmente desde el proyecto de urbanización del 54, la previsión de expansión para la ciudad era hacia el sur, o sea, era hacia el sureste, no hacia el norte, porque estaba la zona de Huertos y esa zona, en la carretera de Aledo, no se preveía urbanizar de ninguna forma. Entonces es verdad que la vía ferroviaria siempre fue la frontera infranqueable y así se preveía también en aquellos tiempos. Hombre, con el encauzamiento de la Rambla, en los años 60 ya se intentó o se pensó solucionar este problema. Nadie pensaba en ningún momento que se pudiera inundar, ¿me entiende? Totana. Entonces, oye, si hay peligro, pues los técnicos especialistas pues, lo tendrán que ver, porque obviamente eso es una nueva necesidad que está pasando exactamente lo mismo que en los 60. O sea, se intentaban hacer planes en base a unas leyes que enseguida, por el discurrir de los acontecimientos, quedaban obsoletas y se planteaban nuevas necesidades a las cuales esas leyes obsoletas no daban ningún tipo de respuesta. Entonces, oye, si los técnicos especialistas determinan que Totana se puede inundar por la zona del desvío, etcétera, pues obviamente ahí se tiene que legislar en ese sentido. Pero claro, la ley del 2001 de la región de Murcia eso no lo prevé porque los cambios medioambientales en aquella época pues no se veían como se ven ahora. Hay que ir adaptando. La ley urbanística es una adaptación constante a las nuevas necesidades. Y cada vez a mucha más velocidad, porque el tema medioambiental, el problema actual medioambiental no se tenía hace 20 años, ni se preveía. Pero es que no prevemos el que habrá dentro de 40 años, que entonces quizás tenga que cambiar todo muchísimo más. De todas formas, un segundo, de todas formas, y ya finiquitamos porque la gente se está yendo. De todas formas, es que no es objeto de esta conferencia, pero es muy interesante lo que estás planteando. No solo todo plan general, sino todo plan parcial, todo estudio de detalle, todo proyecto de urbanización lleva unos informes sectoriales. No se puede aprobar sin la emisión de informes de carreteras, todos los organismos afectados, carreteras, Confederación Hidrográfica del Segura, montes, espacios naturales protegidos, todo organismo sectorial. Ahora mismo está todo regulado. Entonces,
el Plan General lleva un informe de Confederación Hidrográfica del Segura en relación con las zonas inundables. La Ley de Aguas regula esto y es reciente, creo que fue del año 2017, si entras en la página web del Ministerio. Hay una cartografía preciosa con todas las cuencas y todas las zonas inundables de toda España. Entonces, no se puede aprobar ningún proyecto, no solo de planeamiento, sino también de edificación, que esté en una zona inundable. No se puede. Entonces, otra cosa, lo que tú estás diciendo, que como el cambio, y lo que está apuntando Antonio, como el cambio climático va más rápido que las leyes, a lo mejor las zonas inundables que han delimitado, que se aprobaron el año pasado, 2017, quizás no sean suficientes, yo no lo sé, pero supongo yo que la gente de Confederación son... Yo quería decirte, Antonio, que yo oía a la gente de Totana, y mi padre se lo oía, que cómo hacían ese barrio de las casas baratas en una zona que se veía. O sea, que los viejos del lugar conocían las cosas. Hombre, obviamente. Y pasó. Carlos, ¿decías tú algo? No, bueno, que ya... puntualizar que efectivamente la última deficiencia que tenemos de Plan General, y las que también va a subsanar, son precisamente eso que nos exige la limitación en la cartografía del Plan General de la zona inundable de ese estudio que surgió en 2017 sí. Y que nos obligan a incorporar un tema bastante complejo porque sí. aporta zonas que teníamos establecidas como González, es muy nueva esta legislación y yo digo una cosa más, el plan este plan general de contenido será lo que sea, opinable, pero técnicamente este plan general es, me atrevería a decir, uno de los planes generales más perfectos técnicamente de Murcia, por lo menos de Murcia, porque es el que más nos están controlando todos los organismos y este plan técnicamente es muy bueno, sin entrar en consideraciones de contenido. Va a ser difícil y los otros planes generales que se hayan aprobado hasta ahora, puedo decir que quizá no sean tan técnicamente perfectos como este. Y esto no quiere decir que evaluemos las otras cuestiones que vosotros estáis apuntando, que su contenido sea muy mejorable, por supuesto. Pero técnicamente este plan es muy bueno. Si os parece... Muchas gracias.